a Mateo 5. Vamos a seguir con nuestro estudio del Sermón del Monte. Mateo 5, vamos a ver ahora el versículo 17 a el versículo 20. Yo le titulé Cristo es el cumplimiento de la ley. Y dice así la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera de cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí nuestro Señor Jesucristo viene una vez más, hermano, confrontando al religiosismo de aquel tiempo. Viene confrontando a los fariseos, a los escribas, que ellos tenían una mentalidad de lo que era la ley de Dios. Aquí Señor Jesucristo empieza y dice: no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Qué quiere decir esa palabra? Abogar. Es terminar, quitar, acabar. Cristo les decía en aquel entonces: yo no he venido a quitar nada de la ley de Dios, yo la he venido a cumplir. ¿Por qué? ¿A qué ley se refería Cristo cuando habla de esto? ¿A qué ley se refería él cuando estaba él confrontando a los fariseos de aquel tiempo? Ellos tenían la ley que es para nosotros el Viejo Testamento, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que ellos le llamaban el Torá. También le llamamos nosotros el Pentateuco, 5, los primeros 5 de la Biblia. ¿Quién los escribió? Moisés. Entonces a eso se refería Cristo: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la ley, los judíos, era una tradición que desde pequeñitos, hermanos, desde los 5 años, ellos empezaban a memorizar la ley de Dios. Entonces cuando Cristo viene y les dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para eso, sino para cumplirla. ¿Y por qué les dice esto Cristo? Porque ellos, cuando Cristo empieza su ministerio en este mundo, Cristo empezó a dar enseñanzas no nuevas, sino que la gente decía: wow, este no enseña igual que los fariseos, este enseña como con autoridad. Cristo era manso y humilde y los fariseos no. Ellos eran duros, ellos eran vanagloriosos, ellos se creían superior a toda la gente, y Cristo venía con estas enseñanzas de amor y ellos venían con enseñanzas de condenación hacia el pueblo. Por eso ellos pensaban que Cristo, que él mismo no se sometía a la ley de Dios. Y Cristo decía: no, ustedes están equivocados. Yo no vine a quitar nada de la ley de Dios, yo vine a cumplirla. Porque Cristo predicaba de la gracia de Dios. Cristo predicaba del perdón de Dios. Cristo era manso y humilde, y los fariseos eran todo lo contrario a eso. Por eso la gente decía: este trae enseñanzas nuevas. No, Cristo decía: no, yo traigo las mismas enseñanzas que Dios desde el principio estableció y yo las vine a cumplir. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de los fariseos todas eran externas, hermano. Hay más de 600, escuchen bien, hay más de 600 mandamientos de la ley, de los que los judíos querían ellos llevar. Y para ellos tenían que llevar cada una de esas 600 ordenanzas para ser salvos. Entonces la ley era imposible que los judíos la pudieran llevar. Era imposible. Eran 600 ordenanzas o más,
¿Y saben qué hacían los judíos cuando se daban cuenta los fariseos de que es imposible nosotros llevar la ley? Ellos inventaban sus propias leyes. Ellos las inventaban. Al último, al tiempo de Cristo, tenían más de 3,000 ordenanzas. Porque ellos le aumentaban. Al no poder llevar la ley de Dios, ¿qué hace el ser humano? Pues inventa sus propias leyes. Ellos bajaban el estándar de Dios para poderla llevar. Un ejemplo que estuve estudiando mucho era en el día del reposo. El día del reposo, Cristo lo confrontaron muchas veces en el Nuevo Testamento de que era el día del reposo, ¿verdad? Una vez vieron a sus discípulos que traían mucha hambre, venían por un campo, agarraron una mazorca de elote y empezaron a comer, y los fariseos, están quebrantando el día del reposo, porque en el día del reposo no se puede hacer nada. Entonces, para ellos, por ejemplo, los fariseos decían, ok, la ley dice que en el día del reposo no se puede trabajar. Y ellos decían, ok, pero ¿qué es trabajar? Trabajar para ellos era llevar una carga. Ahora se juntaban y decían, ok, pero ¿qué es una carga? Y ahí empezaban a definir ellos y a poner más cosas para que la gente lo siguiera. Eran tan así los fariseos que decían, una carga es algo que pesa más que un higo seco. Para eso era una carga para ellos. Y luego se ponían a investigar y decían, si una lámpara pesaba más que un higo, tú quebrantabas la ley de mover una lámpara de un cuarto a otro cuarto. Eran tanto así. Y viene Cristo y deshace de todo eso, hermano. Pero ahora nosotros hacemos lo mismo. Nosotros vemos los mandatos de Dios y como no los podemos llevar, nos inventamos cosas que ni siquiera son de la Biblia. Mira, hay iglesias que si la mujer usa pantalón, que si se pone poquito maquillaje, que si se pone aretes, que si no, ya no son santas. En verdad. No se preocupan de su corazón. Son las más chismosas de la congregación, sí, pero vestidas hasta acá. Y creen que con esa vestimenta ya son más santas que las que no se visten así. Mentira del diablo. Y nosotros empezamos a ser igual que los fariseos. Empezamos a poner reglas a la iglesia que ni siquiera son bíblicas. ¿Por qué? Porque tratamos de encontrar la santidad en cosas que hacemos que no tienen que ver nada con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es difícil de seguir. Que si la Navidad se puede celebrar, que si no se puede celebrar, que si se pone un arbolito de Navidad o no se pone un arbolito de Navidad. Despreocúpate de todo eso, hermano. Mejor prepara tu corazón para con Dios. Pero ponemos esas reglas. Y lo malo no es que si celebras o no celebras. Lo malo es que quieres imponer tus ideas a otras personas. Mira, la Biblia dice, si no celebras Navidad, hazlo para con Dios. Pero si la celebras, también hazlo para Dios. Pero si no celebras, no andes condenando al que sí celebra. O si sí celebras, no andes criticando al que no celebra. Eso es lo que hacemos hoy día nosotros. Que si pones un arbolito de Navidad o que si no lo pones, y el que lo pone es criticado por el que no lo pone. Y el que no lo pone, le digo, lo malo es que queremos imponer esas cosas a los otros creyentes y eso no viene en la Biblia. Igual que los fariseos, empezamos a poner nuestra propia ley en el afán de santificarnos más. Entonces, Cristo se refiere aquí a toda la ley. Se refiere Cristo aquí que Él no vino a deshacer la ley. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura que es inspirada por Dios, toda. Esa palabra toda embarca todo, hermano. Y para ellos, en el tiempo que se escribió, era todo el Viejo Testamento. Hay cristianos hoy en día que dicen, no, eso es del Viejo Testamento, eso ya no tiene que ver con nosotros. Claro que sí. Cristo viene y dice, yo no vine a quitar la ley de Dios, yo vine a cumplirla. Mira, vean Lucas 24:44. Lucas 24:44.
Nada más para reforzar esto, lo que dice Cristo aquí en los primeros versículos. Lucas 24, 44. Aquí está Cristo hablando con sus discípulos y les dice, y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, si vamos a dividir el Viejo Testamento, está la ley de Moisés, los primeros 5 libros, ¿verdad? De la Biblia. Están los salmos y los profetas. Ahí está todo el Viejo Testamento, hermano. Entonces, la pregunta es, ¿la ley de Dios tiene vigencia hoy en día? ¿Sí o no? Claro que sí, hermano. Tiene vigencia hoy en día. Por eso les digo, cuando escucho yo a personas que dicen, no, es que eso es del Viejo Testamento, hermano. Eso ya no nos aplica a nosotros. Claro que sí nos aplica a nosotros. Entonces, en Cristo, en la ley, está la ley de Moisés, que es la ley moral. Está la ley de los profetas, la ley profética que se nos ha dado, y la ley ceremonial. Lo que ya no nos aplica hoy en día es esa ley ceremonial. Porque Cristo vino como ¿qué? Como el sacrificio perfecto, hermano. Él crucificado en esa cruz fue el sacrificio perfecto, un sacrificio para siempre. El último sacrificio que tú y yo tenemos que hacer para el perdón de tu pecado es Cristo Jesús. Cristo Jesús nada más. Él vino y ahí se cumple toda la ley. Ya no hay más sacrificio alguno que podamos hacer. Ya no tenemos que ofrecer bueyes, ni toros, ni cabritos, nada. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino y Él fue crucificado por tu pecado y por mi pecado para que seamos libres de la ley. Por eso, dale un aplauso a Cristo, hermano. ¿Y por qué era así? Porque la ley demandaba que cualquier persona que la quebrantara era merecedor ¿de qué? De la muerte. En Romanos 3 dice que todos somos pecadores, ¿verdad? Y el que peca, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces el judío, si quebrantaba una de esas leyes, era merecedor de la muerte. Y la única salvación para ellos era sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Por eso Cristo viene y dice, yo no vine a deshacer la ley, yo vine a cumplirla. El primer punto, Jesucristo y la ley. Jesucristo no vino a este mundo para anular la ley o para aplacar a los profetas, sino para que sus propósitos fueran cumplidos. Para eso vino Cristo, hermano. Él no vino para anularla, Él no vino para deshacerse de la ley, Él vino para cumplirla. Ya no hay condenación para el que es cristiano, porque Cristo ya pagó el precio de la ley. Ya no hay condenación para ti, hermano. Tú ya eres libre. Ahora, no eres libre para hacer lo que tú quieras, pero ya eres libre de pecado si tú aceptas al Hijo de Dios, si tú aceptas el sacrificio que Cristo vino a hacer en esa cruz, si tú lo aceptas en tu corazón, Él te dice, ya eres santo, ya eres libre, ya eres un hijo de Dios. Ya no eres un hijo de las tinieblas, ya eres un hijo ¿qué? De luz. Para eso vino Cristo. Ahora, hermanos, muchas de las cosas que están escritas en la ley y en los profetas ya fueron cumplidas por Cristo en su primera venida. Pero hay muchas más que todavía no se cumplen, que esas fueron reservadas para la segunda venida de Dios. Hay mucha profecía todavía que no se ha cumplido, pero no se va a cumplir hasta que Cristo regrese por su iglesia. Entonces, mucha gente quiere anular la ley y el Viejo Testamento porque dice, mira, todo no se ha cumplido. No, todo no se ha cumplido, pero ya hubo mucha profecía que ya se cumplió acerca del Mesías que iba a venir. El Salmo 22, Isaías 53, todos esos pasajes del Viejo Testamento ya se cumplieron, pero todavía hay mucha parte de la Escritura que queda por cumplir.
Todavía hay mucha parte que nada más le pertenece a Cristo cumplir en su segunda venida. Entonces no nos quedemos atorados con eso, hermano. Dice, el Señor Jesús nos enseña que la ley de Dios aún está vigente hoy en este día. ¿Y cómo sabemos eso? Vean otra vez el versículo 18, 5:18. Mateo 5:18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Todavía hay cielo y todavía hay tierra? Sí. Entonces dice Cristo que hasta que pase el cielo y la tierra y ni una jota. ¿Qué es una jota? En hebreo es una palabra que se traduce el yod. El yod era la palabra o la frase más pequeñita del alfabeto hebreo. Como nosotros en nuestro alfabeto ahorita sería la letra A. Una tilde era como una ñ en nuestra escritura de hoy. Era lo que está diciendo Cristo, que ni un puntito de la ley va a pasar. ¿Por qué? Porque fue escrita por el Dios viviente, hermano. Por eso él reenfatizaba a los fariseos: yo no he venido a destruir la ley o a quitarla, yo he venido a cumplirla. Porque ya no hay condenación para el cristiano, hermano. Ya no hay condenación porque Cristo ya pagó por tu pecado. Cristo en esa cruz, Él se dio como ese corderito limpio, sin mancha. Ese cordero que era libre de todo pecado, se dio por ti y por mí, para que por medio de ese sacrificio, tú y yo fuéramos libres de la ley y libres de pecado. Acéptalo, hermano. Nada más aceptándolo a Él es que somos libres. Entonces, sin la ley, ¿cómo podría Dios entonces condenar a alguien? Como hoy en día, si no hubiera ley, ¿cómo sabríamos nosotros o cómo sabemos si estamos quebrantando la ley? Porque si te pasas una luz en rojo y te para la policía, ahí es donde se activa la ley, porque la quebrantaste. Pero ya hay una ley escrita que dice, si te pasas una luz en rojo, estás quebrantando esa ley. Igual la ley de Dios. ¿Cómo sabía alguien que era asesino si la ley no le decía, no matarás? ¿Cómo sabía que era uno fornicario si la ley no le decía, no forniques? ¿Cómo sabe uno que es malo mentir si la ley no decía, no digas mentiras? Entonces la ley de Dios fue para los judíos escrita, ¿para qué? Para demostrarle que eran pecadores. Porque sin la ley no podían ellos ver su pecado. Igual nosotros venimos de otros países y si tú quebrantas una ley aquí en Estados Unidos, tú no puedes ir delante de un juez y decir, es que pues yo no sabía que eso era en contra de la ley. Y es algo que como creyentes tenemos que tener mucho en mente. No vamos a llegar a la presencia de Dios y de querer usar una excusa. Señor, es que yo no supe que eso era contra tu ley. Porque Él ya no la dio, hermano. Porque Él ya nos dio su ley. Ahora es responsabilidad tuya y mía de leerla, de estudiarla. Igual aquí. Aquí hay una ley que dice que la ignorancia de la ley, ¿qué? No es un motivo de que la quebrantes. Tú no te puedes presentar con un juez y decir, señor juez, yo no sabía que pasarse un alto era contra la ley, porque allá de donde yo vengo, pues sí es permitido. No, la ignorancia de que tú no sepas la ley no te excusa de quebrantar la ley. Si tú no te tomas el tiempo, hermano, de leer la ley de Dios, de leer este libro, no te vas a poder un día presentar delante de Él y decirle, Señor, es que yo no sabía que lo que estaba haciendo era malo o era un pecado. Y Él te va a decir, sí, ¿sabes por qué? Porque yo te di mi ley. Tú no quisiste estudiarla. Por eso Cristo viene, hermano, hoy y te dice, Él no vino a deshacer la ley, Él vino a cumplirla. Y es nuestra responsabilidad de leerla, de entenderla, de llenar nuestro corazón de ella. La ley escrita de Dios es esta.
La ley, ¿cuál era el propósito entonces de la ley? La ley fue entregada a los judíos, pero sus principios morales son para toda la humanidad. Escucha bien esto, la ley fue entregada a los judíos, fue entregada al pueblo de Dios, pero sus principios morales son para toda la humanidad. En verdad dio Dios la ley a los judíos, a ellos se las entregó. La palabra dice que incluso nuestra salvación viene por ellos, viene por el pueblo judío. Pero Dios hoy en día dice su palabra que Él coloca su ley ¿en dónde? En los corazones de la gente. Dios dice en su palabra que ahora Él coloca su ley en el corazón de la gente por medio de nuestra conciencia. Dios nos da la conciencia para que nosotros sepamos si lo que estamos haciendo está bien o mal. Ya no necesitamos que esté escrito, porque Dios dice que Él puso su ley en nuestro corazón por medio de nuestra conciencia. Vamos a Romanos 2, 14, 15. Romanos 2, 14, 15. Hermano, tenemos que entenderlo esto muy claro. Pongan atención a esto lo que dice Pablo. Dice, Romanos 2, 14, 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio ¿qué? Su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea que tu conciencia y la mía, hermano, es la que va a defender tus acciones. ¿A poco crees tú que alguien que va y roba un banco a mano armada, llega a su casa con el dinero que se robó, ¿a poco crees que él no sabe que lo que hizo fue mal? Claro que sí, su conciencia le dice que lo que hizo fue algo malo. ¿Y cómo sabemos? Porque se esconde. Él no roba un banco y se sale del banco caminando como si nada, ¿verdad? Y diciendo a todo el mundo que se robó un banco, no. ¿Qué tal esa persona que va y apuñalea a alguien y le roba su reloj? ¿Tú no crees que esa persona llega a su casa y ve el reloj y sabe bien en su conciencia que hizo algo mal? Claro que sí. Entonces, y aunque no sepa nada de la Biblia, aunque no sepa nada de Dios, su conciencia y la ley de Dios que está en su corazón lo va a delatar. Es lo que está diciendo aquí. Pablo está diciendo que aún, vamos a leerlo otra vez, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿por qué? Porque la ley fue dada ¿a quién? A los judíos, al pueblo de Israel. La ley fue dada a los judíos, pero dice Pablo, aunque los gentiles, los que no son judíos, dice, aunque ellos no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, porque Dios puso su ley en el corazón de todos nosotros, creyentes o no creyentes, para que nuestra conciencia nos dilate si estamos haciendo algo bueno o algo malo. Por eso ya no hay excusa para con Dios. No podemos llegar enfrente de Él y decir, Señor, yo no sabía que lo que estaba haciendo era malo. Sí, tu conciencia te estuvo acusando y sin embargo tú lo quisiste hacer. Es como si una mujer le pusiera el cuerno al marido, ¿verdad? Ella sabe y en su corazón sabe que está haciendo mal. ¿Y por qué? Porque lo hace a escondidas. Tu conciencia te va a dilatar siempre, hermano. Ese es el espíritu que Dios pone en el corazón de toda la gente, creyente o no creyente, es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la ley es buena o la ley es mala? ¿La ley es buena o la ley es mala? La ley es buena. ¿Por qué? Porque
te confronta con tu pecado, porque sin la ley y si tú no sabes que eres un pecador, jamás vas a venir a los pies de Cristo arrepentido y pidiendo perdón de tus pecados, porque hay mucha gente que sabiendo de Dios creen que no pecan. Yo he escuchado a gente creyendo, no hermano, pues yo ando muy bien. No, toda la semana no pequé nada bueno. La palabra dice que si tú dices que no pecas, le haces a Dios como mentiroso, porque todo mundo pecamos, todos. Nadie de nosotros nos escapamos de la ley. Dice, Dios entregó la ley a la nación de Israel para que el mundo entero conociera su santidad. Para eso dio Dios la ley a Israel. Escuchen otra vez esto. Dios entregó la ley a la nación de Israel para que el mundo entero conociera la santidad de Dios. Para eso se la entregó al pueblo de Israel, para que por medio de ellos nosotros, los gentiles, porque para el judío, hermanos, nada más son ellos y los gentiles. Para el judío no hay americanos, ni argentinos, ni venezolanos, ni colombianos, no. Para ellos nada más son ellos y el resto del mundo, que ellos le llaman gentiles. O sea, nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Ahora las ondas que andan, que todo el mundo es judío, no se crean de eso, son gentiles. Los judíos son los judíos. Y entonces el judío, como no hacía distinción de otras razas, ellos decían que nada más eran ellos o los gentiles. Y lo que dice Pablo aquí, dice, Dios entregó la ley a la nación de Israel para que el mundo entero conociera la santidad de Dios. Para eso se la dio al mundo de los judíos, a Israel. Vean ahí mismo Romanos 3:19. Romanos 3:19. Hermano, esto no es algo fácil de entender y fácil de enseñar. Así que necesito que pongan sus orejitas bien paraditas, escuchen todo bien y vean, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Escuchen otra vez, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la ley nunca ha salvado a nadie, hermano. La ley condenaba a la gente de su pecado. La ley no fue dada a los judíos para que se salvaran por medio de ella. No, la ley fue dada para que confrontaran su pecado. Cuando un judío, por ejemplo, cuando un judío se daba cuenta que la ley decía, no mates, pero él decía, pero ya maté. No forniques, pero ya forniqué. No digas mentiras, pero ya mentí, Señor. ¿Qué pasaba ahí? No le quedaba más que cerrar su boca. Cuando eres confrontado con el pecado y la santidad de Dios, no te queda nada, hermano, más que cerrar la boca. Por eso dice aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Los judíos. Para que toda boca, ¿qué? Se cierre. Porque ya no había nada que podíamos decir. Ya no había nada que el judío podía decir para salvarse de la ley, porque se daba cuenta que era un pecador. Porque la ley le decía, no mientas, pero ya mintió. No forniques, decía el judío, pero ya forniqué. Entonces, ¿qué le quedaba hacer? Cerrar su boca. Era todo lo que le podía decir, cerrar su boca. Háganle, a ver si se los puedo explicar de esta manera. Háganle cuenta que hay un estanque grandísimo de agua. Y ese tanque grandísimo de agua es la que le da agua a todo Denver. Y la gente de Denver viene y abre su llave del agua y el agua sale, pero toda esa agua proviene de ese estanque grandísimo de agua que hay. Entonces, unos días pasan y la gente se empieza a morir. Y no se dan cuenta por qué. Y mandan una investigación
las autoridades y se dan cuenta que todos los que están tomando de esa agua se están enfermando y están muriendo. Entonces el gobierno manda investigadores a ese estanque de agua, de donde proviene toda el agua, y sacan un balde de ahí. Ahora la pregunta es, ¿ese balde que sacaron de ahí es agua contaminada también? Sí. ¿Por qué? Porque viene del estanque de donde proviene toda el agua, ¿verdad? Entonces se llevan ese balde de agua, lo llevan a los químicos, los científicos hacen pruebas y se dan cuenta que el agua está contaminada con una bacteria que está matando a la gente. Ahora ya vimos que el agua que sacaron de ahí está, ¿qué? Contaminada. ¿Por qué? Porque todo el estanque está contaminado. Entonces háganle cuenta que ese balde de agua que sacaron de ese estanque que está contaminado, esa poquita de agua es el pueblo de Israel. Dios lo saca al pueblo de Israel del mundo. Pero el pueblo de Israel está contaminado. ¿Por qué? Porque salió de un mundo contaminado. Esa agua que sacaron del estanque, no porque la hayan sacado de ahí, ya no está, sigue estando contaminada. Entonces, ese balde de agua representa el pueblo de Israel, a ese pueblo pequeño que escogió Dios. Entonces Dios lo escoge a ese pueblo y lo aparta, y le da su ley, pero ese mismo pueblo está contaminado de pecado. Entonces Dios viene al judío y le dice, si ustedes que fueron apartados por mí están contaminados, mucho más aquellos, mucho más el mundo, mucho más todos nosotros, hermanos. ¿Y qué nos queda igual que el judío? Cerrar nuestra boca. ¿Qué nos queda más que hacer? Más que cerrar la boca. ¿Por qué? Porque si el pueblo escogido de Dios es un pueblo pecador, imagínate nosotros que no fuimos los escogidos de Dios. También la ley nos confronta y nos deja saber que somos pecadores. Igual como la ley confronta al pueblo de Israel y lo confronta y le dice, mira, esta es mi ley, tú no la puedes llevar toda. Y si no la puedes llevar toda, tú eres pecador. Y asimismo nosotros, igual que el pueblo judío, somos partícipes del pecado. Todos nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque la ley nunca salva a nadie. La ley vino a condenarnos, hermanos. Pero gracias a Dios que Él entregó a su Hijo y que Él murió en esa cruz para que tú y yo, al verlo y al venir a sus pies, tuviéramos vida eterna y ya no tuviéramos condenación por el pecado que tenemos en nuestro corazón. Cristo, hermano, vino a pagar el precio que tú y yo nunca pudimos pagar. Cristo vino a pagar ese precio que demandaba la ley, porque la ley cuando se quebranta demanda justicia, y la justicia que demandaba por el pecado era la muerte. Esa era la justicia que demanda el pecado. Cuando tú haces un crimen, si se lo haces a una persona y esa persona pide justicia, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que pagar algo para que se pague el crimen que hiciste. Si robaste, la justicia es de que pagues todo y regreses todo lo que te robaste. Esa es la justicia. Entonces, todo pecado requiere justicia de Dios, pero tú y yo no podemos pagar. Es un precio muy alto. Tú ni yo teníamos con qué pagar. Tú y yo no teníamos con qué satisfacer la justicia de un Dios puro. Por eso Cristo vino. Por eso si nosotros le aceptamos, ya estamos justificados por Él. Por eso Cristo, hermano, pagó el precio que tú y yo no podíamos nunca pagar. Por eso Cristo es nuestro único recurso para ser salvos. Cristo nada más. La ley no te salva. La ley viene y te condena. La ley viene y te dice que eres un pecador. La ley nunca salvó al pueblo de Israel. Y sin embargo, ellos querían
llevarla tan meticulosamente que ellos pensaban que la salvación venía por llevar todos los decretos de la ley. Jamás lo iban a poder hacer. Por eso vivían condenados. Por eso cuando vino Cristo y les hablaba de la gracia y decía Él, ustedes ya están bajo la dispensación ¿de qué? De la gracia. Porque ser salvo, hermano, tu salvación no es por obras. No hay nada que tú puedas hacer en tus propias fuerzas que pueda alcanzar el favor de un Dios santo. No hay nada que tú puedas hacer que gane tu salvación. Nada más que el sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz. Eso es lo único que te puede salvar, hermano. Cristo es la única forma, el único camino de llegar al cielo. La ley nunca tuvo el propósito de salvar a los judíos, hermanos. Más bien los condenaba. Vamos a ver aquí el capítulo 20, Romanos 3:20, ahí mismo. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado. Entonces la ley nunca nos ha salvado ni nos va a salvar. La ley dice aquí en el versículo 20 que la ley es lo que nos hace conocer el pecado. A ver si lo pueden entender de esta manera. Hágale cuenta que yo tengo el rostro todo lleno de mugre. ¿Y cómo me voy a dar cuenta yo que estoy todo mugroso? Si me veo ¿en dónde? En un espejo, ¿verdad? El espejo es la ley. La mugre es mi pecado. Y cuando yo me veo al espejo y veo mi pecado, digo yo, wow, soy terrible, mano. Porque eso es lo que te va a decir. Entonces, la ley es el espejo. Yo me veo en la ley y veo que estoy todo mugroso de mi pecado. Es lo que hace la ley. La ley, cada vez que tú abras el libro de la Biblia, te tiene que confrontar, hermano. No es para que lo leas y nada más busques versículos que te hagan sentir bonito por dentro. No, cuando la ley dices, hey, no forniques, si estás fornicando, te está confrontando. Cuando la ley dice, no mientas y te las pasas mintiendo, aunque sean mentiritas pequeñitas, te está confrontando. Cuando la ley dice que no tengas nada contra tu hermano y te la pasas agarrado del chongo con todo mundo, la ley te está confrontando. Ese espejo te está diciendo, estás sucio, estás mugroso. Es cuando tienes una fiebre de 105 grados, hermano. Agarras un ¿qué? Un termómetro, ¿verdad? El termómetro es la ley, que cuando te lo pones te deja saber que tienes fiebre, que estás enfermo. La ley es el termómetro. La ley te deja ver que estás enfermo. Eso es lo que hace. Ahora, el hecho que yo me vea en ¿el espejo me va a limpiar? No, la ley no me va a limpiar. La ley me va a seguir diciendo que estoy sucio. El termómetro, si yo agarro el termómetro y lo hago en cachitos y me lo tomo, ¿el hecho que me comí el termómetro me va a quitar la fiebre? No. El hecho que tú quieras, hermano, llevar la ley y hacer todo lo que la ley dice, nunca vas a llegar a quitar tu pecado. El hecho que tú te vas al espejo, el espejo no te va a limpiar, el espejo te va a confrontar con tu pecado. Igual, cuando ves el termómetro vas a decir, wow, estoy bien enfermo, porque el termómetro, la ley te lo está dejando saber. Pero no lo puedes ignorar. Tú no puedes ignorar cuando te confronta la palabra. Tú no puedes ignorar el libro y decir, híjole, esto no, está muy pesado para mí. No, cuando te encuentres versículos así en la palabra de Dios, mejor siéntate, medita, pídele a Dios que te revele qué está hablando a tu corazón. Abre tus orejotas, que te entre bien la voz de Dios y que te diga, tú eres un pecador, tú necesitas a mi Hijo Jesús. Tú estás sucio porque aquí está el espejo para que te veas toda la mugre. Tú estás enfermo porque aquí está el termómetro que te está diciendo que tienes una fiebre de 120 grados.
Y el hecho que tú te comas el termómetro, te veas en el espejo, no te va a limpiar o no te va a sanar. El único que te sana es mi Hijo Jesús, que yo mandé puro para que Él muriera por ti. Él es el único, hermano. Dale un abrazo. Entonces la ley no fue dada o creada para salvar a nadie. Fue dada a los judíos para confrontar tu pecado. Mira Romanos 7:7. Ahí mismo, Romanos 7:7. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En otras palabras dice Pablo, bueno, ¿qué diremos pues? Si la ley me dice que soy pecador, ¿la ley es pecado? Dice, en ninguna manera. O sea, no porque la ley te dice que eres pecador, quiere decir que la ley está mal. Porque es lo que queremos ajustar nosotros en nuestra vida. No. Ya la Biblia ya está muy anticuada. Eso ya no la podemos usar en este día. No, si la ley dice que es pecado, si la ley dice el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer, y el mundo dice, no, eso ya es bien anticuado. No, ya que se case hombre con hombre, mujer con mujer. Y ya lo tenemos que aceptar porque la Biblia es anticuada y ya no tiene ahorita vigencia. No, la ley de Dios es la ley de Dios. Si Dios dice el matrimonio es entre un hombre y una mujer, créanme que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No la podemos cambiar, acomodarla a lo que nosotros querramos. La ley no se acomoda a ti, hermano. El pecado es pecado. Velo como lo veas. Y la ley, el pecado siempre te va a confrontar. Sigamos leyendo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera yo la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley te va a confrontar, hermano. La palabra de Dios te va a confrontar. Tienes que aceptarla. Tienes que aceptar que eres un pecador. Tenemos que aceptar, hermanos, que ante un Dios santo, nosotros somos como dice la palabra, que nuestras mejores obras son como trapos sucios, como trapos inmundos. Así somos nosotros delante de Dios. La ley no se dio para que salvara a nadie, se dio para que te confrontara con tu pecado. La ley termina condenando al hombre debido a que la naturaleza caída del hombre nos impide cumplir con la ley, hermano. La naturaleza caída de todo ser humano nos impide a nosotros cumplir con la ley. Entonces, ¿para qué nos la dio Dios? El propósito real de la ley de Dios era llevar al hombre pecador a los pies de Cristo. Escucha esto. El propósito real de la ley de Dios era llevar al hombre pecador a los pies de Cristo. Vamos a Gálatas 3, 22 al 24. Gálatas 3, 22 al 24. ¿Están entendiendo bien lo de la ley? Porque muchos me ven con cara de ¿what? No entiendo. Pongan atención, hermanos. El propósito real de la ley de Dios era llevar al hombre pecador a los pies de Cristo. Vamos a leer Gálatas 3, 22 al 24. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Fíjense lo que dice. Por ejemplo, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios?
Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con todo tu ser. En otras palabras, tienes que poner a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Ahora, el domingo pasado cayó una nievecita leve. Poquita. La mitad de la iglesia no vino. ¿Por qué? Porque prefirieron estar en casita bien cómodos, calientitos, decidieron no ir. ¿En verdad están poniendo a Dios sobre todas las cosas? Porque les aseguro que si les hubieran hablado a trabajar, hubieran encontrado la manera de ir a trabajar. Pero como es para la iglesia, pues no le hace. Dios entiende. ¿En verdad estamos poniendo a Dios sobre todas las cosas? Y se los tengo que decir, hermanos, porque nos acomodamos y hay miles de excusas por qué no venir a la iglesia. Aquí nieva mucho en Colorado. Y si no vas a nieve, cada vez que caiga poquita nieve, no te vas a sacar en la casa todo el invierno. En verdad. Pero al trabajo, mira, hasta llantas le compras nuevas, a no sé qué, un Uber, lo que tú quieras, ahí sí no faltas. ¿En verdad estás poniendo a Dios sobre todas las cosas en tu vida? ¿O nomás lo que te conviene? Ahora, ¿ya quebrantamos el primer mandamiento? Sí. ¿Qué pasa? ¿Se cerró qué? Una puerta. Nos está encerrando. ¿En qué? ¿Qué dice aquí? Más la escritura, la ley, lo encerró todo ¿qué? Bajo pecado. Ya nos estamos encerrando en el pecado. Segundo mandamiento. ¿Qué es el segundo mandamiento? Dice, no te harás imágenes ninguna semejante a las que están arriba, abajo, debajo del mar. Que no seamos idólatras, no hacernos ninguna imagen. ¿Quién sabe qué se celebra en la Iglesia Católica Romana el 12 de diciembre? El Día de la Virgen. Hacen una imagen enorme, yo les digo porque yo lo celebré mucho. Una imagen del tamaño de esta pantalla. La cargan 2, 3, 4. Van y nos postramos sobre esa imagen. ¿Verdad? Ya estamos quebrantando el segundo mandamiento. Sí, ¿y qué hace? Cierra otra puerta. Ya nos está encerrando el pecado. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque los católicos no tienen la Biblia? Sí la tienen. Igual dice su Biblia, no se hagan imágenes, no se postren bajo de ellas, no hagan cosas, no sean idólatras. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren, porque son costumbres, porque no creen en la ley de Dios y ellos solos y todos nosotros nos vamos ¿qué? Encerrando en el ¿qué? En el pecado. El pecado, dice más la escritura, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, nos vamos encerrando en el pecado, hermanos. Se está cerrando la puerta, nos va encerrando. Dios le dice al profeta Isaías, no saben lo que escribió Isaías, dice, ¿qué pueblo tan tonto? Dice, cortan un árbol, van y lo cortan, le quitan las ramas, lo tallan, un pedazo de tronco, hacen una imagen de ese tronco, dice Isaías, le ponen ojos, le ponen boca, lo visten con ropa de hombre o ropa de mujer, bien bonito, y luego se postran en esa imagen y le dicen, tú eres mi Dios. Y van 2, 3, 4 y lo cargan y lo llevan por todo. Dice Dios, oh no, dice, pero aparte de ese tronco sobraron ciertas cosas, ¿verdad? Y dice, y para no desperdiciarlo, van y agarran todas esas ramas, todas esas hojas que sobraron y dice que hacen una lumbre con eso y hacen un guisado. Un chilito colorado, unas tripitas, unas papitas con chorizo, un guisado dice que hacen. Dice, ¿cómo es posible que la gente sea tan necia? Que no saben que lo que están adorando es un pedazo de tronco. Léanlo, hermanos, Isaías 44, del 9 al 20. ¿Qué dice? Se hacen imágenes, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Tienen oídos y no escuchan.
es un pedazo de tronco, y se postran en ese pedazo de tronco y dicen, este es mi Dios. Dice, ¿cómo es posible que la gente sea tan necia y le otorgue y diga que es Dios si es un pedazo de tronco? Y si fuera Dios, ¿cómo lo van a quemar y van a hacer un guisado con ese mismo tronco? Decía Dios, esta gente necia de corazón, esta gente necia que no me adora más que con sus labios. Y así nosotros le hacemos también hoy en día, hermano, poniendo nuestras costumbres, poniendo cosas sobre lo que la Biblia dice, poniendo cosas de que, yo no me quiero juntar con nadie. Y la Biblia te dice, tienes que convivir con los hermanos. Aquí hacemos eventos de todo, hermano, para que no tengas excusa de que por qué no convives. Y luego se anda quejando, esa gente que no convive es la que más se queja. Es que no hay unidad en la iglesia. No, pues nunca vienes. Pues ¿cómo va a haber unidad contigo? Aquí hay servicio de hombres, servicio de mujeres, de niños. Vamos a tener el día de la familia, a ver cuántos se quedan. Pero no te vayas y luego es que no hay unidad en la iglesia. Claro que no. Si te hubieras quedado a convivir, vieras la unidad. Y así nos confronta la ley de Dios, y que dice que se va encerrando. Todo se va encerrando. La ley te va encerrando, hermano, en tu pecado. Dices, no quiero mentir, pero ya mentí. Te vas encerrando. No quiero fornicar, pero ya forniqué, te va encerrando. No quiero matar, pero ya maté, te va encerrando. Al último quedas encerrado en tu pecado. Es lo que dice aquí Pablo. Mira lo que dice más la escritura, más la ley, lo encerró todo bajo pecado, para que las promesas que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quién? A los creyentes. Dice, pero antes que viniese la fe, versículo 23, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Voy al punto que les dije, el propósito real de la ley de Dios era llevar al hombre pecador, ¿a qué? A los pies de Cristo. Para ese motivo fue dada la ley, para llevarnos a los pies de Cristo. Miren lo que dice el versículo 23 y 24. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo, hermanos, era como la nana de los niños. Era como la tutora de los niños. Eso es lo que es un ayo. Es como la babysitter, ¿verdad? Que cuida al niño chiquitito, lo cuida y lo trae por todos lados y lo va guiando. Es cuando si van ustedes al parque y ven allá mujeres que no son las mamás de los niños, ¿verdad? Son las tutoras. Eso es lo que es un ayo. Y dice, la ley siendo nuestro ayo, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice, yo me pongo, por ejemplo, dice, Adolfo, tú eres un fornicar. Sí, forniqué, me va encerrando mi pecado. Adolfo, no mientas, pero ya mentí. Adolfo, no digas esto, no hagas esto, pero ya lo hice. Adolfo, no mates, pero ya maté. Entonces me siento encerrado, y en esa esclavitud de mi pecado veo, y el ayo de la escritura me agarra y me dice, pero no te apures, Adolfo. ¿Cómo te sientes? Me siento pecador, me siento encerrado en mi pecado. Ahora, ¿qué puedo hacer? El ayo viene y me dice, pero hay una esperanza para ti. Y la ley me dice, y esa esperanza es Cristo Jesús. Y le digo, pero ¿cómo le hago? Y la ley me dice, ven a sus pies. Y yo le digo, Cristo, ayúdame, Señor. Y la ley me dice, si tú vienes a Cristo, a esa fe por venir, dice, vas a ser justificado por tu fe. Entonces yo vengo y le digo, Señor, soy un pecador, pero tengo que reconocer primero mi pecado.
hermano. Tienes que tú estar encerrado y sentirte una persona miserable, llena de pecado, para que vengas tú y veas la cruz de Cristo y que veas ese gran sacrificio que Cristo hizo, que Él se entregó, hermano, porque tu salvación viene por Él y nada más por Él, porque Él ya abrió una puerta en el cielo por la que tú puedas entrar y nada más por esa puerta. No hay nadie por el que puede ser salvo más que por Cristo Jesús. Entonces tu pecado te encierra. Tu pecado te encierra, hermano. Y no hay otra salvación más que Cristo. Por eso tu pecado te tiene que llevar al Señor Jesús. Por eso tu pecado te tiene que llevar a esa cruz. Por eso tu pecado tiene que reconocer el sacrificio tan grande que hizo Jesucristo. Porque muchas veces nosotros volteamos a la cruz y lo pasamos por aquí. El gran sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Mira lo que dice la Escritura acerca de Él. Cuando la ley te encierra y ese ayo me lleva y me dice, ya no hay salida para ti más que el infierno. Y yo desesperado digo, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Y la misma palabra, la misma ley me dice, ahí está la salida, que es Cristo Jesús. La ley te lleva a Cristo, hermanos. Cristo te regala la salvación, pero tú tienes que aceptarla. Cristo te regala la salvación, pero tú tienes que abrir tu corazón y aceptarla. Cristo ya vino. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya vino Él y voluntariamente se entregó. Oh, hermanos, el sacrificio que hizo Dios por nosotros es incomparable. Tú y yo no podemos guardar la ley de Dios. Tú y yo no podemos ni siquiera la más mínima de las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque hay maldad en nuestro corazón. Y la única salida cuando te agarre el ayo de la ley es voltear a la cruz de Cristo. Porque ahí es donde tienes salvación. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escucha bien lo que sufrió Cristo. Y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ahí en la cruz, hermano. Fue azotado por ti. Él derramó toda su sangre por el amor que te tenía. Él dio todo. Dice que fue quebrantado. Hermano, ¿sí sabes qué significa eso? Yo cuando veo que quebrantas un chile con un ajo o algo, lo haces papilla. Así lo hicieron a Él, colgando en ese madero. Él se hizo maldición por ti y por mí, porque dice la Escritura, maldito es aquel que es colgado en un madero. Él se hizo pecado. Él me dijo, Adolfo, tú no puedes pagar, pero déjame, yo voy por ti. Yo me clavo en esa cruz por ti, Adolfo, para que tú tengas salvación. Pero tú tienes que abrir tu corazón y aceptarme y venir a mis pies. Y yo te doy ese regalo. Yo te lo doy, Adolfo, porque no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer nada que gane tu salvación, porque yo ya lo hice por ti. Hermano, hoy es el día de tu salvación. Ven a los pies del Señor. Arrepiéntete, dile, Señor, soy pecador. Perdóname. Si no le conoces, hoy es el día para que lo conozcas. Hermano, si has estado alejado de Dios, hoy ven y arrepiéntete y vuelve otra vez a tener esa comunión con Dios. Dios no te va a rechazar, hermano. Él está ahí. Mira, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos sanados. Señor, denle un aplauso a Dios, hermano, porque el sacrificio que Él hizo no tiene medida, hermano. El sacrificio que Dios hizo no tiene medida. Cristo vino a cumplir la ley y la cumplió en esa cruz, ahí clavado, hermano, derramando su sangre. Cuando Él dio su espíritu a Dios, ¿qué dijo?
completado es, ya está todo hecho. Él vino a cumplir lo que tú y yo jamás podíamos hacer. Él entregó su vida por ti y por mí. Padre, te damos gracias, mi Dios, por esta palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a ver esa ley para que confronte nuestro pecado. Y cuando lo confronte, Padre, sabemos que tenemos una esperanza que es en Cristo Jesús. Es en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en que ponemos nuestra esperanza, Señor. Yo te pido, Padre, que si hay alguien aquí que escuchó esta palabra y que la tomó para él, ahorita, hoy es el día de la salvación, dice tu palabra. Que vengan a tus pies, mi Dios, arrepentidos de su pecado, para que tú les des la vida eterna. Amén. Nos ponemos en nuestros pies. Cantemos a un Dios grande. Cuán grande es el Señor, por lo que hiciste en esa cruz. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está. El tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad entendió, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Grande eres, Señor Padre. Levantamos nuestra aleluya a ti, Padre. Tú mereces nuestra adoración, Señor. Solo a ti, Señor, te servimos. Al Rey que vive para siempre. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, iglesia.
todo soberano. Cuán grande eres Dios. Cuán grande eres Dios. Cántale cuán grande eres Dios. Todo soberano. Cuán grande eres Dios. Solo tú nos redimes, Señor. Tú nos salvaste, Señor, con tu sangre preciosa de pecadores. Mira, hermano, nosotros somos una iglesia de oración. Yo no quiero que te vayas hoy con esa carga con la que llegaste. Nosotros queremos que vayas de aquí, salgas renovado de espíritu. Allá atrás, hermano, está nuestra hermana Gaby, nuestro hermano Héctor, los sugieres. Si tú necesitas oración, hermano, acércate a ellos. Si quieres renovar tu relación con Cristo, si esta enseñanza te llegó a tu corazón, acércate, hermano, que déjanos orar por ti. En verdad, no te vayas de este lugar de la misma manera en la que llegaste. Allá atrás están nuestros hermanos dispuestos para orar por ti. Deja tus cargas aquí, hermano, para eso viniste a la iglesia. Que no te dé vergüenza. Mira, mientras nuestros hermanos nos deleitan con otra alabanza, allá están nuestros hermanos atrás. Acércate para que oremos por ti. Deja todas tus cargas aquí hoy, que el Señor quiere que salgas con una carga más liviana. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre te mire con agrado y te dé paz. Te guarde, bendiga, que extienda su amor, que te mire con agrado y te dé
Levanta tus manos, iglesia. Cántale fuerte al Dios poderoso y vivo. Con su gracia, sanando oraciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia, sanando oraciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia, hasta mil generaciones, tu familia, de tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia, hasta mil generaciones, tu familia, de tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te rodee, va contigo de mañana y de noche, tu entrada y salida, tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te con su gracia, hasta mil generaciones, tu familia, tus hijos, de los hijos, de tus hijos, su presencia, tu padre, alegría, que tú vayas, te rodee, va contigo de mañana y de noche, Hermano, Dios te ama. Él te ama, hermano. Él te ama. Él ya dio todo lo que Él nos podría dar. A su Hijo Santo, a Jesús, que vino y murió por ti y por mí, hermano. Antes de que te vayas, hermano, si te apuntas con los sugieres, acuérdate, este jueves, nuestro culto de oración. Ven a las 6:30. Ven a orar con todos nosotros, hermano. Trae tus necesidades. Dios quiere hacer un milagro en este jueves, hermano. ¿Tú lo crees? Ven y ora con nosotros. Ven, trae todas tus peticiones, todas tus necesidades. Tráete a tu vecino, invita a una persona que necesite de Dios. Tráetelo este jueves. Antes de que te vayas también, apúntate con los sugieres.
El día 19, el domingo 19, nuestro primer día de la familia. Trae un platillo, hermano, de donde eres tú. A mí me encantan los pastelitos, los postres, todo eso, nomás para darles ideas. Nomás apúntate, hermano, quédate a convivir con nosotros. Si no tienes que traer, no te preocupes, quédate a convivir con nosotros. Nosotros queremos llegar a conocerte, queremos que convivamos juntos. Y como dice la canción, que Dios vaya, que Dios bendiga tu entrada y tu salida, hermano. Y hasta que nos veamos la semana que entra, siempre sé que sobre todas las cosas eres amado. Dios les bendiga, hermanos.